Bueno, esta plática trata sobre modelos geométricos de categorías derivadas de cierto tipo de álgebras. Este es un trabajo en conjunto con Daniel Labardini Progreso de la Universidad Nacional Autónoma de México y con Sibylle Schroer de la Universidad de Colonia, Alemania. Me gustaría empezar esta plática con una motivación sobre lo que son las categorías derivadas. Y para ello, me gustaría empezar con un ejemplo topológico. En este caso voy a trabajar con un toro y una triangulación de este toro. Dada esta información, uno puede construir varios objetos. Por ejemplo, podría construir una cadena de complejos simpliciales que se ve de esta manera. Esta cadena de complejos simpliciales en realidad lo que hace es que en cada grado voy a construir un grupo libre con cierta dimensión. Por ejemplo, en el grado 0 voy a construir el grupo libre generado por los puntos de esta triangulación, es decir, objetos que estén aquí. En el grado 1 lo que voy a hacer es construir un grupo abeliano libre generado por los segmentos de esta triangulación. En el grado 2 por los triángulos y así sucesivamente si es que nuestro complejo fuera de mayor dimensión. Y de igual manera vamos a definir una función que me manda un triángulo a una combinación lineal de segmentos y a un segmento a una combinación lineal de puntos. Entonces, de alguna manera, lo que yo puedo probar es que la composición de dos consecutivos de estos morfismos me va a dar 0. Pero de igual manera, utilizando este mismo complejo, uno podría definir otro objeto que es la homología de grupos. En este caso, lo vamos a poder definir como este cociente que se construye a partir de los diferenciales que tienen esta cadena de complejos simpliciales. Y la pregunta es, ¿cuál de los dos objetos matemáticos me da más información sobre mi toro o sobre la triangulación de este toro? La respuesta viene en el siguiente ejemplo. Y lo que podemos observar es que en realidad hay muchos objetos que van a tener la misma homología, pero que probablemente tienen diferente homotopía, como es el caso del toro y de una esfera en la que estamos identificando 3 puntos. Entonces, de alguna manera, lo que está pasando es que cuando yo estoy calculando la homología de los espacios topológicos, estoy perdiendo información. Pero entonces la pregunta es si efectivamente la cadena de complejos simpliciales están guardando la información que requiero o no. Y la respuesta es que sí, efectivamente la cadena de complejos simpliciales nos guardan cierta información en el caso de que estemos trabajando con espacios simplemente conexos. Gracias al teorema de Whitehead, lo que nos dice es que si nosotros tenemos dos espacios topológicos asociados a complejos simpliciales, vamos a decir que estos dos son homotópicamente equivalentes si solamente si tenemos una sucesión de morfismos entre los complejos simpliciales que inducen un isomorfismo de homología. Entonces, de alguna manera, el complejo simplicial sí nos preserva esta cierta información. Entonces, lo que nos quiere decir este teorema en realidad es que dado dos complejos, yo puedo determinar cuándo estos dos complejos me están dando la misma homotopía. Esta idea de trabajar con complejos y de trabajar con clases de complejos que estén relacionados a través de la homología que inducen es la idea fundamental de categorías derivadas. En particular, las categorías derivadas con las que yo quiero trabajar en este momento son con categorías derivadas acotadas de A módulos. En este caso, la definición que les voy a mostrar es una definición que es equivalente a esta categoría derivada, pero que es específicamente con la que yo necesito trabajar. En este caso, los objetos de la categoría van a ser complejos de A módulos proyectivos, es decir, voy a tener una sucesión de este estilo en el que en cada grado voy a tener proyectivos de módulos. Y le voy a pedir que la composición de cada dos va a ser 0. Y además le vamos a pedir que en grados negativos a partir de cierto momento yo solamente tenga ceros en todos los lugares y que a partir de cierto grado positivo la homología sea 0.
En el caso de los morfismos, pues los vamos a definir de manera natural, es decir, vamos a construir una familia de morfismos, uno por cada grado, de tal manera que mi diagrama sea conmutativo en cada uno de los grados. Pero en este caso, para guardar esta información de que queremos saber cuando dos morfismos inducen la misma homotopía, entonces le vamos a pedir que vamos a considerar la clase de equivalencias módulo el subgrupo de morfismos nulo-homotópicos. Los morfismos nulo-homotópicos son morfismos que van de un grado a uno más chico, y esta familia guarda cierta propiedad ahora con los diagramas conmutativos que obtengo como de lado, ¿no? Bueno. En particular, las álgebras con las que yo voy a trabajar son álgebras que se llaman básicas. En el caso de este tipo de álgebras, lo que nosotros sabemos es que cuando nosotros estamos trabajando con álgebras básicas sobre un cuerpo algebraicamente cerrado, gracias a un teorema de Gabriel, nos dice que es posible encontrar una álgebra Morita equivalente a esta álgebra original que sea un cociente de álgebras de caminos. Es decir, un cociente de una álgebra que yo puedo estudiar a partir de un grafo orientado al cual le vamos a llamar carcaj y relaciones. En un momento vamos a ver un ejemplo de esto. En este caso estoy considerando este grafo que es muy simple. Tengo un vértice y tengo dos lazos incidentes a este vértice. Y recuerden que cuando nosotros queremos definir un álgebra, lo que queremos hacer es definir primero una base para nuestro espacio vectorial y luego cómo definimos la multiplicación entre los elementos de la base. Bueno, eso es una forma de hacerlo, ¿no? En este caso, lo que vamos a hacer es que la base que nosotros vamos a construir a partir de este grafo es lo que llamamos la base de los caminos que podemos construir en este grafo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues esencialmente lo que tenemos que hacer es fijarnos en todos los posibles caminos que yo puedo seguir a través de estas flechas, pero recuerden que todo esto tiene una orientación, entonces no es como que puedo regresar por los caminos, deben de guardar una orientación. Entonces, por ejemplo, lo que puedo observar es que puedo trabajar con el camino que lo voy a anotar como E1, que es un camino que simplemente se queda ahí en el vértice. También puedo trabajar con considerar un camino de longitud 1, que sería, por ejemplo, ir solamente por ese lazo X, o podría ir dos veces por ese lazo, entonces voy a tener X cuadrada, o podría, por ejemplo, hacer XY, y entonces tengo el elemento XY. Entonces lo que yo puedo observar es que en realidad como espacio vectorial, esto está generado, o es isomorfo, a este espacio vectorial. ¿Cómo definimos la multiplicación de elementos de la base? Lo hacemos por lo que llamamos concatenación, que en realidad otra vez es una multiplicación que va a estar encriptada de alguna manera en nuestro carcaj. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues si yo quiero multiplicar dos elementos de la base, digamos A estrellita B, entonces si el final de la flecha A es el inicio de la flecha B, entonces simplemente voy a definirlo como el camino completo. Pero en cambio, si el camino, la flecha A termina en el mismo lugar que empieza que termina la flecha C, entonces lo que va a pasar es que mi camino va a ser 0. Entonces, de alguna manera, efectivamente, la multiplicación de los elementos de la base van a estar encriptados en nuestro carcaj. ¿Y qué son las relaciones? Pues las relaciones, muy vagamente, podemos pensarlas como las restricciones o propiedades sobre los caminos que defino en nuestro carcaj. Por ejemplo, si yo decido que voy a definir que hacer el camino XY es lo mismo que hacer el YX, lo que yo puedo observar es que esto como K álgebra va a ser isomorfa a la álgebra de polinomios con coeficientes en K y con variables sobre variables X y Y. De alguna manera estas álgebras son muy generales. Las álgebras que vamos a estudiar hoy son las álgebras llamadas skew-gentle. Estas también son álgebras de caminos, pero vamos a tener unas condiciones especiales y vamos a tener algo que llamamos lazos especiales. Esta definición fue dada por Gaiss de la Peña en los 90 y
Lo que va a pasar es que localmente nuestro carcaj se va a ver de la siguiente manera. Voy a tener en cada vértice a lo más 2 flechas que terminan en ese vértice y a lo más 2 flechas que inician en ese vértice. Y además lo que le voy a pedir es que, dada una flecha, voy a encontrar una única manera de continuar. Por ejemplo, si yo decido que estas 2 flechas están en una relación, esta y esta, pues esto me va a ayudar a decidir que esta flecha solamente puede continuar por acá, porque cuando yo continúo por este camino, este es un camino cero, ¿no? De igual manera, dado una flecha, voy a pedirle que haya una única manera de ir para atrás. Esto va a significar que si hay una única manera de ir para atrás, que en este caso corresponde a este camino, tengo que agregar esta relación que tenemos acá. Bueno, además, como les decía, en este caso vamos a tener algo que llamamos lazos especiales. Estos lazos especiales aparecen solamente en aquellos vértices que tienen 2 flechas que se ven de esta manera y una relación entre ellos. Es la única manera, una de las únicas maneras por las que puede aparecer este lazo especial epsilon, o podría aparecer al final de una flecha que ya no puede continuar para ningún lado, ¿no? Como en este caso. O al inicio de una flecha que no tiene nada para atrás. Entonces, estas son las únicas 3 opciones en las que podemos añadir lazos especiales. En este caso, el problema que podemos tener en este tipo de definición es que estamos trabajando con presentaciones no admisibles. En principio, en teoría de presentaciones nos gusta trabajar con presentaciones admisibles porque tenemos mucha teoría sobre este tipo de presentaciones. Sin embargo, este tipo de álgebras es posible encontrar su presentación admisible que nos permita trabajar mejor. ¿Y qué es lo que hacemos? Esencialmente lo que hacemos es que, pues, si tengo localmente el grafo que se ve de esta manera, lo que voy a hacer es duplicar los vértices que corresponden a ese lazo especial, como en este caso, y duplicar también las flechas que van hacia ese lazo especial, hacia esos vértices especiales. Y entonces, en lugar de tener una relación cero, como es en este caso, voy a tener una relación de conmutatividad. Es decir, lo que voy a hacer es que el camino por arriba es lo mismo que el camino por abajo. De igual manera, voy a tener una construcción similar en otro tipo de configuraciones locales. Y, por ejemplo, en este caso que termino en un lazo especial, pues duplico las dos flechas, o si empiezo con un lazo especial, duplico las 2 flechas hacia ese sentido. Pero si tengo un lazo especial al inicio y al final de una flecha, entonces lo que voy a tener es una cosa un poco más compleja que se ve ahí. Bueno, algunos ejemplos sobre este tipo de álgebras, bueno, me gustaría poner este grafo que tenemos acá. Si se fijan, es un grafo que solamente tiene un lazo especial. En este caso tengo un lazo especial al inicio de mi carcaj y en este caso tengo 2 lazos especiales que unen la flecha 2 hacia 3. Su representación admisible en este caso, perdón por eso, la representación admisible en ese caso, pues va a ser duplicar el 3, dejar todo exactamente igual, salvo el 3 que se va a duplicar. En el segundo caso, pues voy a duplicar el 1, entonces tengo uno acá, y en el último caso voy a duplicar el 2 y el 3. Y como aquí tengo 2 relaciones 0, entonces de este lado voy a tener muchas relaciones de conmutatividad, todas las que aparezcan ahí. Algunas propiedades sobre este tipo de álgebras es que son de dimensión finita. Además, podemos demostrar que son morita equivalentes a álgebras skew group de álgebras gentiles con una acción de Z2. ¿Qué quiere decir todo esto? Esencialmente quiere decir que puedo encontrar un álgebra que, si bien no es isomorfa a ella, sí tienen la misma categoría de módulos. Tienen la misma categoría de módulos. Y esta nueva álgebra de la que dependo de alguna manera es un poco más simple. Esas categorías gentle, no voy a hablar mucho de ellas, fueron definidas en los 80 por Skowronski y por Assem. Y de igual manera,
que las skew-gentle tienen una configuración muy particular que se ve de este estilo localmente. En este caso no vamos a tener lazos especiales, pero sí vamos a tener una configuración local de este estilo. ¿Y qué significa que un álgebra sea skew-gentle? Pues esencialmente es que como espacio vectorial vamos a tener una expresión de este estilo. Como tenemos una acción de Z2, pues vamos a tener dos copias de mi álgebra A y una multiplicación dada por esta acción de un grupo. Me gustaría mostrarles un ejemplo muy sencillo de cómo encontrar esta álgebra morita equivalente, y lo que uno tiene que hacer es, si nosotros empezamos por una álgebra skew-gentle que tiene un lazo especial, entonces ahora en lugar de duplicar los vértices especiales, vamos a duplicar los que no son especiales. Bueno, entonces ahora lo que queremos es tratar de explicar el modelo geométrico que definimos para entender las categorías derivadas sobre este tipo de álgebras. Para ello voy a empezar definiendo el modelo geométrico en sí. Necesitamos trabajar con superficies orientadas con puntos Orwell. Esto quiere decir que de alguna manera son superficies que son de género 0, 1, 2, etcétera, con componentes de frontera, como en este caso. Y voy a tener puntos Orwell de orden 2, que los estoy dibujando con esta cruz. ¿Qué significa que son de orden 2? Significa esencialmente que si yo tengo un lazo que le da 2 vueltas a mi punto Orwell, como es de orden 2, es homotópico o homotópico a una curva contraíble. En este caso vamos a tener también dos conjuntos de puntos, unos rosas que van a vivir en la frontera, pero también en el interior, y otros azules que solo viven en la frontera, pero que tienen la propiedad que están entre dos rosas, como es en este caso. Además, necesitamos construir una gráfica que se encaja en la superficie o un conjunto de curvas cuyos puntos finales van a ser los puntos rosas o los puntos Orwell. Entonces, en este caso, por ejemplo, necesito un punto, una curva de este lado, y en este caso también necesitaría una curva acá. Muy bien. Además, tengo que pedirle dos condiciones extras. La primera es que cada punto Orwell es incidente a exactamente una curva, como en este ejemplo. Fíjense que cada punto Orwell es incidente exactamente a una curva. Y además, la gráfica o la del conjunto de curvas gamma van a cortar a la superficie en polígonos que se ven de la siguiente manera. Son polígonos en los que exactamente un lado es una parte de la frontera y tiene un punto marcado azul. Hay puntos que tienen hay polígonos que tienen puntos Orwell en el interior, como es este caso, y a estos los vamos a llamar polígonos degenerados. Entonces, nuestro primer teorema que queremos presentar el día de hoy es que en realidad hay una biyección entre las álgebras skew-gentle y estas disecciones Orwell, siempre y cuando excluyamos estos tres casos. Y la razón es porque en realidad estas tres álgebras son skew-gentle si las vemos en este tipo de presentación, pero también son gentle si las vemos en su forma admisible. La idea de la prueba es bastante simple. Lo que hicimos es empezar con nuestra álgebra skew-gentle. A la hora de eliminar estos lazos especiales, vamos a encontrar una álgebra gentle, que es una álgebra que se ha estudiado anteriormente y que es mucho más fácil de entender de alguna manera. Y gracias a varios resultados de Oper-Plamondon-Scholl, Lekoli-Polishchuk y Hayden, Katsarok y Kontsevich, podemos probar que existe una disección de superficies orientables en la cual es posible hacer colapsar aquellos arcos que van a corresponder a los vértices especiales, y a la hora de hacer este colapsamiento vamos a encontrar nuestros puntos Orwell y estos lados especiales que terminan en un punto Orwell. Me gustaría poner un ejemplo. En este caso tenemos una esfera con una componente de frontera. Estos son nuestros puntos rosas y azules, y esta es nuestra gráfica. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es construir una álgebra skew-gentle. En este caso es
de alguna manera estándar, lo que tenemos que hacer es que a cada arco le vamos a asignar un vértice de nuestro carcaj. Por eso es que tenemos ahí el 1, 2, 3 y 4. Y vamos a dibujar una flecha de un arco a otro si es que comparten un vértice. Entonces, en este caso, tenemos este conjunto de flechas. Y ahora, ¿cuáles son las relaciones? En este caso, las relaciones van a ser, bueno, si dos flechas están en diferentes polígonos, como en este caso, porque este es un polígono y este es otro polígono, entonces vamos a tener una relación acá y otra relación acá. Y puesto que este es un lazo que voy a denotar como punto orbifold, pues tengo que tener también una relación aquí. Es decir, nuestro carcaj se va a ver así. Muy bien. Bueno, la siguiente parte de nuestros resultados es que efectivamente este modelo es un modelo para nuestra categoría derivada y la forma en cómo lo logramos es que probamos que si nosotros consideramos un cierto conjunto de curvas graduadas, es decir, voy a tener una curva con una sucesión de enteros que van a cumplir ciertas propiedades, este tipo de curvas siempre me van a inducir objetos indescomponibles. Las curvas con las que voy a trabajar son las que dibujé en este caso. Algunas son finitas, como es esta que tengo acá, pero otras son de tipo infinito porque pueden dar infinitas vueltas a los puntos en el interior. O también puedo tener curvas cerradas, pero además le tengo que pedir que el número de winding sea 0, que esencialmente lo que dice el número winding es que si yo empiezo en un punto, doy la vuelta a la curva, de alguna manera llego con la misma orientación desde donde empecé. Una nota rápida es que dada esta curva, lo que nosotros vamos a hacer es encontrar un objeto que llamamos string homotópico, es decir, es un objeto que es una sucesión de caminos o caminos inversos formales dentro del carcaj que construimos. Hay unas ciertas propiedades de las cuales no voy a hablar mucho el día de hoy, pero esencialmente es como que voy a poder llegar al punto y voy a regresar del mismo sentido, que es una de las palabras que a veces uno no permite, pero bueno, en este caso son permisibles. Bien, perdón por eso. Bueno, y en el caso de los morfismos, lo que probamos son tres cosas. Lo primero es que en general, si dos curvas se van a cruzar y el cruce es localmente graduado, adecuadamente, de alguna manera lo que dice es que pues las dos curvas llegan en el mismo sentido, entonces vamos a poder encontrar gradaciones adecuadas de tal manera que vamos a tener exactamente dos morfismos, uno que va de gamma a delta y otro que va de delta al shift de gamma. Pero en caso de que la intersección sea en la frontera, porque eso podría pasar, entonces solamente voy a tener un morfismo de gamma a delta. La última parte de este teorema le tenemos que pedir una condición extra y para ello pues tenemos que considerar polígonos que tengan a lo más un punto ortogonal en el interior y bajo esas hipótesis entonces podemos asegurar que existen otro tipo de morfismos. Estos morfismos pasan cuando uno de las curvas pasa por un lazo especial y el otro coincide con esta curva gamma en un lado de nuestro polígono degenerado. Y siempre y cuando no estén en esta lista que es pequeña, entonces vamos a poder definir un morfismo entre estos dos complejos que inducen las curvas. Aquí hay una condición extra que es bastante técnica. Lamentablemente esta condición no se puede ver en el modelo. Lo tenemos que calcular por aparte, ¿no? Bueno, y me gustaría mostrarles el siguiente ejemplo. Este es un ejemplo muy bonito. Son dos curvas que llegan ambos a nuestro punto orbifold y gracias a nuestro teorema, porque podemos demostrar esta condición técnica que no se cumple en este caso, por eso es que si podemos definir el morfismo, tenemos un morfismo de un complejo en el otro. Y bueno, y eso es todo lo que les quería platicar. Muchas gracias.